¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 26 de junio de 2023. Nos pillan ustedes haciendo cálculos de estos que te surge la duda en mitad de la noche, en la redacción, porque de repente dice uno, hoy se van a freír los huevos en la carretera sin necesidad de aceite. Y ahí es cuando todo el mundo levanta la cabeza del ordenador y otro compañero le da por hacer periodismo de investigación para llegar a la conclusión de que para eso haría falta que la carretera se pusiera a 70 grados. Y le digo una cosa. Si hoy vamos a tener 44 grados a la sombra en Córdoba y Sevilla, no es de extrañar que el asfalto se acerque a esos 70 grados si le está pegando el solano continuamente durante un buen porrón de horas. Y nada, pues en esas y otras pamplinas echamos nosotros el rato para amenizar nuestro duro trabajo. Pamplinas que algún día publicaremos, por cierto, en el Making of de Herrera en COPE, mientras, como diría el clásico, el mundo se desmorona o no. Porque aquí lo cierto es que ni los mejores servicios de inteligencia del planeta saben a ciencia cierta a qué atenerse en relación con Rusia. Y es que a esta hora el mundo se sigue preguntando qué diantres ha pasado en Rusia y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora. De momento Rusia trata de recuperar la normalidad tanto en Moscú como en la frontera sur de Ucrania, en ciudades como Rostov, que fueron tomadas durante horas por los mercenarios, pero lo cierto es que normalidad plena no puede haber porque el susto ha sido tremendo. De hecho, este lunes se mantiene en Moscú la orden de que la gente no vaya a trabajar para ver si hoy tienen el día en paz y ya mañana se verá. Además, en las últimas horas ha habido registros policiales en la capital rusa y ha llamado poderosamente la atención el silencio del Kremlin, porque a esta hora Putin sigue sin hacer una valoración de la rebelión militar que ha tenido que sofocar, no derrotando a los mercenarios rebeldes, sino pactando con ellos, algo inusual en él. En las últimas horas el gobierno ruso ha emitido un vídeo del presidente hablando de la guerra de Ucrania, pero no hace referencia al motín de Wagner, porque al parecer las imágenes fueron grabadas el pasado miércoles. Si Putin está acorralado y cerca de caer, o si al sobrevivir al motín será capaz de sobreponerse y en lo que está ahora mismo es en iniciar una serie de purgas, eso solo lo sabe él, porque de los muros del Kremlin para adentro todo es una nebulosa como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia. Lo cierto es que los que no sean muy jovencitos, este fin de semana, entre el viernes y el sábado, tuvieron la sensación de estar reviviendo un poco lo de 1991, en aquellos días históricos en los que cayó la Unión Soviética. 30 años después, se ha vuelto a escuchar hablar de golpe de Estado contra el que manda en Moscú. Se han vuelto a ver barricadas en las calles de la capital rusa para defenderse de algo que podía ser muy gordo. Y se ha hablado en Rusia de posible guerra civil. La expresión guerra civil la pronunció el propio Putin para acusar de traición al que hasta ahora era uno de sus hombres de confianza, Prigozhin. Tan de confianza que ambos han hecho ricos el uno al otro, uno como presidente y el otro como su hombre de confianza para asuntos bélicos, prestándole servicio con el grupo de mercenarios Wagner. Claro, escuchar a Putin decir que se arriesgaban a una guerra civil, así escuchado, te quita el hipo, porque una guerra civil en un país con uno de los mayores arsenales nucleares de la Tierra hizo temer a más de uno aquello de a ver si el caos nuclear que se evitó en el 91 lo vamos a tener ahora tontamente una tarde cualquiera en junio de 2023. Desde luego hay moscovitas como Elena que, conociendo bien su país, están todavía con el susto en el cuerpo. Fue terrible cuando empezaron a llegar las noticias sobre así llamada marcha de justicia hacia Moscú, así la llamó Prigozhin. Bueno, yo pasé toda la noche hasta las 7 de la mañana viendo las noticias. La situación me pareció bastante peligrosa, porque el ejército de Prigozhin son mercenarios, y si el ejército ruso hubiera decidido empezar a pelear con ellos, eso sería peor que la guerra en Ucrania. Lo de los mercenarios, lo de la privatización de la guerra, ya hace tiempo que se está viendo en diversas partes del mundo, con países occidentales dejando que grupos como Blackwater hagan el trabajo sucio que las tropas regulares no quieren o no deben hacer. Y en Rusia, con más motivo, porque allí históricamente están acostumbrados a combinar a su ejército regular, siempre tan grande como caótico, con grupos autónomos que funcionan al modo de los mercenarios, véase los míticos cosacos o ahora los islamistas chechenos.
Lo que no se había visto nunca es que el jefe de uno de esos grupos de mercenarios tuviera tanta fuerza o creyese tenerla como para amenazar al presidente con entrar por la fuerza en Moscú si no cesaba su ministro de Defensa y su jefe del Estado Mayor. Es decir, los mercenarios exigían tomar el control efectivo de las operaciones de Rusia en Ucrania. Y esto después de que Prigozhin haya criticado a Putin como ningún otro ruso puede criticar a Putin, porque lo hubieran metido en la cárcel. Que si esta guerra es un desastre, que si deberías conformarte con lo que ya has ganado y firmar la paz en Ucrania, que si estás dejando morir a los soldados jóvenes. Vamos, acuérdense, después de tomar Bakhmut a costa de perder decenas de miles de vidas, Prigozhin tuvo una rajada brutal contra Putin que hizo temer lo peor hasta que se calmó un poco porque le mandaron refuerzos. Es decir, Putin ha tenido siempre bastante paciencia con el jefe de los mercenarios al que le debe que en 2014 le pusiera en bandeja la anexión de Crimea. Eso sí, obsérvese también que ya de por sí Prigozhin es un personaje tan peculiar como ambiguo. Se supone que Prigozhin es un venao radical que cree que Putin está rodeado de unos flojos que no saben hacer la guerra, por lo que hay muchos analistas que temen que si él o alguien como él pudiera sustituir a Putin en algún momento, entonces Rusia podría ser un peligro tremendo para todo el mundo. Pero al mismo tiempo, resulta que Prigozhin es un tipo que, a la hora de la verdad, ha sido capaz de lanzar propuestas pragmáticas que Putin no ha sido capaz de hacer, como eso de acabar ya la guerra y conformarse con lo que tienen, o reconocer que los ucranianos son más capaces de lo que los ultranacionalistas rusos les gusta admitir. Así que ese es el enigma Prigozhin. Si estamos hablando de un fanático al que se le fue la pinza y al no saber medir sus fuerzas, al final tuvo que recular y pactar su exilio, o si es un pragmático que ha hecho todo esto para quitarse del medio, sabedor de que la guerra ya no la van a ganar y que lo mejor sería firmar la paz con Zelensky. Luego está el enigma que supone el propio intento de asonada y cómo se ha producido, porque el mundo ha asistido atónito al hecho de que en la retaguardia rusa los mercenarios tomaran ciudades como Rostov sin apenas resistencia y que una columna militar avanzara 800 kilómetros por la autopista M4 camino de Moscú sin apenas oposición. Es verdad que hubo algún enfrentamiento a la altura de Voronezh, que se volaron varios depósitos de combustible para dificultar el avance de los mercenarios, les atravesaron camiones a la autovía, el ejército ruso les acosó con algún helicóptero y avión de combate, pero la respuesta no fue la de un ejército potente y decidido a machacar una columna de apenas 5.000 hombres que están amenazando nada menos que con tomar Moscú. De hecho, los mercenarios derribaron alguna nave. Y aquí vienen más dudas. O el ejército ruso en la retaguardia está mucho peor de lo que nos pensamos, y por eso Wagner fue capaz de llegar a tiro de piedra de Moscú, o Putin tiene más sangre fría de la que cabía esperar, porque si lo pensamos detenidamente, lo de Prigozhin era un suicidio, porque por más que el ejército ruso esté debilitado, no deja de tener más de 1 millón de efectivos y 2 millones de reservistas. Querer tomar Moscú con una columna de 5.000 hombres no parece muy realista, por más que no encontrara demasiada resistencia por el camino. Un Putin colérico, humillado ante todo el planeta y con ganas de hacerse respetar, podría haber usado la aviación para destruirlos o dejarlos muy debilitados antes de entablar combate a las puertas de Moscú. Y sin embargo, Putin evitó el conflicto y supo negociar nada menos que con un traidor. Es verdad que no cedió de momento en la destitución de su ministro de Defensa, pero perdonó los cargos judiciales al mercenario traidor y ahora ofrece a los soldados que le siguieron integrarse nada menos que en el ejército ruso. Y aquí viene el enigma Putin en toda esta historia. O es un tipo mucho más pragmático de lo que cabía esperar, o está tan debilitado y le tiene tanto miedo a los mercenarios y al resto de poderes fácticos de Rusia que ha empezado a ceder en cuestiones impensables hasta ahora. Y tanto una cosa como la otra puede abrir un nuevo escenario. Ahora Occidente y Ucrania podrían tener la tentación de entablar conversaciones con ese Putin pragmático o debilitado para acabar con la guerra, o todo lo contrario. Pueden tratar de aprovecharse y redoblar la contraofensiva. Y eso a su vez puede condicionar el destino de Putin en clave interna, porque hasta ahora ni se sabe la letra pequeña de lo que firmó con Prigozhin, ni cómo pueden actuar dentro de Rusia toda la amalgama de oligarcas y señores de la guerra que siempre se mueven buscando el sol que más calienta. Porque, ¿qué pasará ahora con Wagner? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a integrar en el ejército? ¿Eso va a debilitar las posiciones rusas en Ucrania? Si los sectores más radicales y poderosos de Rusia decidieran hacer caer a Putin, ¿forzarán una nueva dinámica de la guerra más dura de la llevada hasta ahora? Y todo esto, como decimos, dando por hecho que Putin se haya debilitado, porque el mundo está lleno de casos en los que un intento de golpe fallido al final refuerza al que lo recibe y lo supera.
véase Maduro o Erdogan. Pues como ven, a esta hora de la mañana tenemos más preguntas que respuestas y este lunes trataremos de responder a algunas de ellas. Eso sin perder de vista el patio español. Esta que empieza ahora, por cierto, otra pregunta. ¿Será una semana buena para Sánchez o para la derecha? Pues seguramente dependerá de si se habla más del propio Sánchez o de los pactos PP-Vox. Mañana, María Guardiola tenía previsto reunir de forma extraordinaria al PP de Extremadura, pero lo ha cancelado sine die, según ha podido saber la cadena COPE. Cuando se produzca esa reunión, sea el día que sea, se reunirán habiendo prescindido del equipo que le asesora en comunicación política, tras conocerse que su máximo responsable reconoció en un audio, debidamente filtrado por alguien, que sentía animadversión por Vox, porque para atacarle habían tocado previamente a su familia. No sabemos si con estos mimbres el PP extremeño de Guardiola introducirá, el día que sea, algún matiz a su ardorosa negativa a meter a Vox en el gobierno extremeño. Y entre tanto Sánchez, pues diciendo en La Sexta que él es víctima de una burbuja antisanchista que se propaga en medios como este, que están ustedes escuchando, y que si no ha venido a dar una entrevista a comunicadores como Carlos Herrera es porque estaba muy ocupado trabajando por los españoles. Pues nada, ahora no debe estar trabajando mucho porque sale a casi una entrevista por día.